Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Ávila Peña y estudio en Tecmilenio Campus Guadalupe. Y esta vez les voy a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que duró desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1947 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y se le llamó así ya que, a pesar de la gran rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mejor conocida como Rusia, estos dos países nunca se enfrentaron directamente, hablando de enfrentamiento de armas. Solo había una gran tensión diplomática e incluso psicológica entre estos. Cuando hubo un enfrentamiento armado, lo hicieron indirectamente, o sea, usaron otros países como su medio, o a través de movimientos revolucionarios o contrarrevolucionarios. A pesar de que en ese entonces estos países eran las potencias nucleares más grandes del mundo, capaces de acabar con toda la humanidad si querían. Para entender el porqué de este conflicto, hablaremos sobre las principales causas que provocaron esta rivalidad, que fue los diferentes ideales y sistemas económicos. El capitalismo, fundado por Adam Smith y por el cual se regía Estados Unidos, se refiere al sistema económico en el que el capital predomina sobre el trabajo, en el cual los medios de producción, el dinero, las tierras, las máquinas, etc., están bajo el poder de la burguesía, y los trabajadores no cuentan con ninguna pertenencia, lo que los lleva a vender su fuerza de trabajo, que es básicamente con lo único que cuentan, a cambio de un salario. De este salario se le restaría la plusvalía, quedando solo para apenas sustentar las necesidades más básicas. El principal objetivo de los países regidos por este sistema consiste en garantizar un alto nivel de empleo al tiempo que pretende mantener la estabilidad de los precios. La actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores que se producen en los mismos mercados. El socialismo, por el contrario, es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Cabe destacar que en este se presenta un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba, opuesto al Estado de clase, de los sectores económicos y políticos, para así evitar que la burguesía explotara a las personas que solo podían vender su fuerza. Uno de los exponentes de este sistema fue Charles Fourier, quien criticaba no solo al capitalismo, sino a la moral de la sociedad contemporánea y sus costumbres. Y algunos de los países que después se unieron a estos sistemas fueron: para el capitalismo, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda y nuestro país, México. Y para el socialismo, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Vietnam y Finlandia. La posguerra en Europa fue un lapso de crisis total en cuanto a lo político y a lo económico. La infraestructura y las instalaciones industriales que se tenían dentro de los países participantes terminó en ruinas. Europa quedó dividida, por un lado las potencias occidentales y por otro lado el comunismo soviético. A pesar de esto, se buscó una reconstrucción y grandes cambios para el continente. Y ahora les presentaré la entrevista al profesor Edgar Ibarra, maestro de Tecmilenio Campus Guadalupe. De la Guerra Fría estaba Estados Unidos y la URSS, que ahora conocemos como Rusia, que eran los dos polos que dominaban económica y políticamente todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a repartirse los territorios y la influencia política de Europa, ninguno estuvo feliz con las pláticas y decisiones, por lo tanto, cortaron de llano y dividieron Europa entre
para los capitalistas y para los socialistas, que era la URSS. Fueron conflictos de guerras donde metieron tanto la URSS como Estados Unidos, que buscaban que ese país se convirtiera, se hiciera aliado a ellos. Tenemos Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos en los 50 a Corea, en los 60 a Vietnam. Cuba es un ejemplo, aunque Cuba tiene la particularidad de que fue por iniciativa propia, no de la URSS. Y tenemos obviamente Afganistán en los 70s y 80s. La opinión pública sobre la guerra, por ejemplo, depende de la región en la que vivías. Si vivías dentro de Estados Unidos, obviamente creías que los comunistas eran el diablo. Si vivías en los países comunistas, el bloque socialista, obviamente pensabas que el capitalismo era algo inhumano, algo que iba a destruir a la sociedad. Y si no vivías en ninguno de esos países, por ejemplo aquí en México, que había libertad de opinión al respecto, depende de la edad, depende de tu generación, depende de la propaganda a la cual estés expuesto, era la opinión que tenía. Entonces era una opinión muy libre. El problema era que tenían grandes cantidades de bombas nucleares. En conclusión, este conflicto se me hace algo muy curioso, la forma en que se enfrentaron estos dos países, ya que a pesar de que tenían las mejores armas en ese entonces, tenían armas nucleares, o sea, podían acabar con el país o simplemente con todo el mundo si querían. No lo hicieron y prefirieron no arriesgarse directamente, como quien dice, y prefirieron usar a otros países o crear otros conflictos y de esa forma afectar al país contrario de una forma indirecta. Y para mi punto de vista, los dos sistemas, tanto el capitalismo como el socialismo, tienen cierta parte buena, ya que a lo mejor tienen el objetivo en beneficiar, más a veces no se aplica de la forma correcta y eso es lo que causa conflicto en la sociedad. Como por ejemplo, aquí nosotros tenemos el sistema capitalista, se supone, más no se aplica de la forma correcta o no beneficia al 100% a toda la sociedad. Y ahí es cuando causa un conflicto. Más no es el sistema en sí, no son los ideales. Sería ya más bien el cómo lo aplica la sociedad y cómo lo aplica el gobierno, cómo lo aplica las personas. Y eso sería todo. Muchas gracias.